recibiré de ti el bien y el mal rechazaré. Si sé que tú eres Señor, soberano y justo, ¿cómo he de alabar en bendición y olvidarte en el dolor? Si sé que tienes el control de toda tu creación. ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez? Si sé que tú eres siempre fiel, tú nunca cambias. ¿Cómo he de seguir en libertad y huir en la opresión? Si sé que guardas para mí una eterna posesión.
Sean todos bienvenidos a nuestro Congreso Juvenil MEVI 2020, directamente desde Santo Domingo, República Dominicana, para todos aquellos que nos están viendo fuera del país a través del Internet. Como ustedes saben, este año no vamos a poder tener el Congreso de forma presencial. Hubiéramos querido estar aquí todos juntos, reunidos, pero debido a esta pandemia, el Congreso va a ser completamente de forma virtual. Pero confiamos en Dios de que usted va a disfrutar en su casa como si estuviera sentado aquí con nosotros. Y este año, como cada año, hemos preparado plenarias, tiempos de adoración, tiempos de talleres que van a ser de mucha bendición y edificación para cada uno de ustedes. Las 2 plenarias que tendremos en esta ocasión van a ser transmitidas ambas por esta vía de YouTube. Y los 10 talleres que vamos a estar impartiendo van a ser impartidos a través de Zoom. Y vamos a dividirlo en 2 sesiones de 5 talleres simultáneos. Así que si te registraste y ya seleccionaste los talleres que quieres participar, pues más adelante vas a poder hacerlo. El tema de este año es muy importante y muy relevante y es ejercítate. Y creemos que este tema tiene mucha importancia para cada uno de nosotros. Estamos viviendo en un tiempo donde la gente está muy enfocada en su cuerpo, en el ejercicio corporal, en cuidar su salud física. Pero la palabra de Dios nos insta a ejercitarnos en la piedad. Y Timoteo, de parte de Pablo, recibe este consejo de que el ejercicio corporal es importante, pero más importante es el ejercicio del alma, es el ejercicio espiritual. Y quisiéramos que este mensaje pueda llegar a tu vida en este día y que Dios use este congreso para motivarte a ejercitarte en la piedad, a ejercitarte en el discernimiento, a ejercitarte en la abstinencia y en muchas otras áreas importantes y buenas que Dios quiere que tú y yo como jóvenes y como creyentes estemos ejercitándonos. Así que siéntate cómodo en tu casa, busca un lugar acogedor donde puedas estar bien cómodo y disfrutar estas 4 horas de programación que hemos preparado para ti y que confiamos en Dios de que va a ser de mucha bendición para tu vida. con tu eterno amor.
se rinde, tu amor no 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 se rinde. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Soy él, me rescató su gracia, aun siendo yo pecador, murió por mí, libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Es tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Pido perdonado, yo soy quien dices que soy.
soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre él me dio, mi corazón restauró. Eres rey, de rodillas proclamo tu gloria. Y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Su lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra él movió. Jesús se levantó y junto a él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, tu gracia
triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Bien, muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno es que a pesar de toda la situación que está pasando a nivel mundial con esto de la pandemia y del coronavirus, nosotros podemos seguir adelante con nuestro Congreso Juvenil. Y en esta tarde nosotros tenemos la oportunidad de ir a la palabra de Dios y les invito a que vayan conmigo en sus Biblias a 1 de Timoteo capítulo 4. Estaremos enfocándonos en el versículo 7, pero vamos a estar leyendo desde el versículo 6 hasta el versículo 8. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Nuestro tema de este congreso es ejercítate. Y sin lugar a dudas yo creo que todos nosotros estamos bien familiarizados con esto de ejercitarnos. Y de manera particular nosotros vamos a enfocarnos en cómo podemos ejercitarnos para la piedad. Así que vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6, dice allí la palabra del Señor. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Vamos a orar. Padre eterno, gracias damos por la oportunidad que nos das de que en esta tarde, en el día de hoy, nosotros podemos separar este tiempo para adorarte a ti, para exaltar tu nombre, para buscar tu palabra, conocer tu voluntad. De manera especial, Señor, mire este grupo de jóvenes que está por todo el país, quizás en otras partes del mundo también, escuchando y viendo estos mensajes, esos talleres, uniéndose a nosotros en este tiempo de adoración. Rogamos ahora, Señor, que tú nos dirijas en este tiempo ahora en el que nos enfocamos en tu palabra, que tu Santo Espíritu obre en nuestras mentes, obre en nuestros corazones para que podamos así apreciar las verdades que hay allí, las riquezas que hay en tu palabra. Oh Señor, que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones para que podamos no solamente escuchar, sino también poner por obra tu palabra. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Todos nosotros estamos muy familiarizados con este tema de lo que son los ejercicios. Ejercítate es el tema de nuestro congreso y hemos ya leído en la palabra de Dios cómo el Señor nos exhorta a que nos ejercitemos para la piedad. Quizá nuestro primer recuerdo de lo que son ejercicios se remontan a aquellos días en el colegio con nuestra clase de educación física, o quizás algunos de nosotros participamos de torneos de pelota, de voleibol, de ping-pong. Muchos de nosotros al día de hoy somos miembros de gimnasios y se supone que vamos allí para ejercitarnos. Quizás aunque somos miembros no estamos yendo, pero lo que se hace en estos gimnasios es precisamente ejercitarse. Si usted va al closet de su habitación o a su gavetero, allí va a encontrar ropa que ha sido diseñada exclusivamente para ejercitarse. Tiene zapatos que son exclusivos para ejercitarse. Sin lugar a dudas que todo nuestro mundo, toda la gente de una forma u otra está atento a esto de ejercitarse. Y es que ciertamente tiene muchos beneficios para nuestra salud. Un artículo de una revista de negocios informó el año pasado que esta industria de los ejercicios de fitness movió alrededor de $100 billones el año pasado. Así que podríamos decir que el mundo entero, de una manera u otra, está enfocado en esto de lo que es ejercitarse. La mayoría de las personas hoy día se ejercita precisamente porque ve los beneficios que tiene para la salud. Y el apóstol Pablo toma esta ilustración en esta carta
para ayudarnos a nosotros también a entender la necesidad que tenemos de ejercitarnos, pero no solo físicamente o no específicamente de forma física, sino también en lo espiritual, en lo que tiene que ver con nuestra vida de la piedad. En esta carta, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, este joven ministro, este joven pastor, en lo que él debía enfocarse para hacer su ministerio. Y de hecho, esta carta a Timoteo, junto con primera, segunda, a Timoteo y Tito, son los que nosotros conocemos como epístolas pastorales. Y en estas cartas nosotros encontramos un énfasis doble. Por un lado, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo, a Tito, a que perseveren en la sana doctrina, pero también, por otro lado, les exhorta a ellos a que en sus iglesias, a que con los hermanos allí, promueva lo que es una vida de santidad dentro de la congregación, dentro de lo que es la vida, el día a día de los creyentes. El apóstol Pablo hace este énfasis porque en medio del pueblo creyente se habían levantado falsos maestros y cómo estos estaban enseñando una doctrina que en vez de acercar a la gente a Dios, lo que estaba haciendo era alejando a las personas del evangelio del Señor Jesucristo. Pero juntamente con esta falsa enseñanza, y quizás aún más peligroso, era el hecho de que estos falsos maestros, estas personas que profesaban conocer a Dios por su vida, dice el apóstol Pablo a Timoteo, por su vida negaban la eficacia del evangelio de Cristo. Ante la realidad que enfrentaba la iglesia en ese momento, una de las exhortaciones que Pablo da tanto a Timoteo como a Tito, pero de manera particular en esta carta y en el texto que hemos leído, una de las formas en las que la iglesia y los pastores y los creyentes van a promover, van a perseverar por un lado en la sana doctrina, van a promover una vida de santidad, es por medio de esta exhortación: ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Si el mundo entero, y quizás tú también, estás tan consciente de los beneficios y de la necesidad de uno ejercitarse físicamente, ¿cuánto más ante las advertencias que encontramos en la palabra de Dios y en este texto, nosotros también deberíamos preocuparnos por ejercitarnos para la piedad? Sin lugar a dudas, nosotros vivimos en tiempos en los que también abundan las falsas doctrinas y se hace necesario conocer y apegarnos aún más al evangelio del Señor Jesucristo. Es preocupante ver la cantidad de personas que profesan ser cristianos, que dicen que conocen a Dios, pero que sus vidas están alejadas del mismo Señor. Y en vez de estar adornando el evangelio de Cristo, lo que están haciendo es trayendo vergüenza al Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta exhortación que el apóstol Pablo da a Timoteo en este contexto es también válida para nosotros en nuestros tiempos. Es una exhortación que tú y yo necesitamos escuchar esta tarde. Ejercítate para la piedad, para perseverar en la sana doctrina, para promover una vida de santidad en la iglesia, en nuestros hogares, en mi propia vida. Es necesario ejercitarse en la piedad. Y en esta tarde yo quisiera compartir con ustedes 2 puntos. En primer lugar, ejercitarse para la piedad demanda disciplina. Y en segundo lugar, ejercitarse para la piedad depende también de una motivación correcta. Así que en primer lugar, vamos a considerar esto de que ejercitarse para la piedad demanda disciplina. Cuando leemos aquí en nuestro texto, el versículo 7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Esta palabra ejercítate es una palabra que del griego al español, nosotros si la escuchamos en griego fácilmente podríamos reconocerlo en español. La palabra ejercítate literalmente en griego es gimnazo. Y quizá usted al escuchar esta palabra puede decir: óyeme,
Mira, realmente de gimnazo es que proviene lo que nosotros hoy día conocemos como gimnasio. Hace un momento decía que muchos de nosotros somos miembros de un gimnasio. Y al gimnasio nosotros vamos para ejercitarnos, vamos a ponernos en forma. Pero déjame decirte que el simple hecho de tú ser miembro de un gimnasio no garantiza que tú te vas a poner en forma. De la misma manera, el que tú te llames cristiano o el que tú asistas a una iglesia cristiana no te va a llevar a ti a vivir una vida piadosa, a vivir una vida de santidad y disfrutar de todas las bendiciones que acompañan esta vida de piedad. Una vida de piedad que glorifique a Dios, que adorne el Evangelio de Jesucristo, requiere de un ejercicio disciplinado, caracterizado por esfuerzo, por concentración, perseverancia. Imagínense ustedes, por ejemplo, los atletas profesionales o los atletas que practican algunos deportes en las Olimpiadas. ¿Qué tienen que hacer ellos para llegar a ese nivel? Si yo menciono el nombre de Marcos Díaz, la mayoría de los que escuchan ese nombre, por lo menos en República Dominicana, lo reconocen como ese famoso nadador de ultradistancia. Y para lograr estos reconocimientos a nivel mundial, Marcos Díaz no fue que un día, por un sábado en la tarde, se le ocurrió, déjame ir a la piscina del Olímpico y dar un par de vueltas y así yo voy a poder lograr todos esos récords que tiene a nivel mundial. No, hermanos, por años él tuvo que entrenar, él tuvo que mantener un régimen alimenticio, él tuvo que ser disciplinado con su horario de descanso, él tuvo que de manera intencional evitar vicios y malas prácticas en su vida. Pues déjeme decirle que de la misma manera, si tú buscas con tu vida adornar el Evangelio de Cristo, que por tu testimonio otros digan, yo quiero a ese Dios, yo quiero a ese Salvador, bueno, esa vida de santidad va a requerir que tú te ejercites en la piedad, que tú seas disciplinado, que tú seas esforzado, que tú te concentres, que tú busques eso con intención. En las Escrituras nosotros encontramos diversas disciplinas en las cuales los creyentes debemos esforzarnos, en las que debemos perseverar. El doctor Donald Whitney, en su libro Las Disciplinas Espirituales, él tiene un listado allí de aproximadamente unas 10, 12 disciplinas en las que nosotros los creyentes debemos esforzarnos, debemos perseverar. Entre esas disciplinas está la oración, la adoración, el ayuno, el servicio a otros y otras más. Pero para mí, la disciplina esencial, más elemental, podríamos decir, es la del tiempo que tú y yo le dedicamos a la palabra de Dios. Pregúntale a cualquier pastor, cualquier consejero bíblico que haya tenido la oportunidad de aconsejar a un creyente que quizás está pasando por algún problema y que necesita ayuda. ¿Qué es el problema que nosotros más frecuentemente escuchamos? Es que no están teniendo su tiempo devocional, no están teniendo su tiempo en el que ellos buscan de la presencia de Dios por medio de un tiempo de lectura disciplinado en la palabra de Dios. Y mis hermanos, amigos, para nosotros la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios, el meditar en ella, memorizar las Escrituras, esto debe ser algo esencial para nosotros. Yo a veces escucho a algunos jóvenes, a algunas personas que me dicen, cuando yo le hago esta pregunta, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida, tu comunión con el Señor? ¿Cómo está tu tiempo en la palabra? Y ellos me dicen, bueno, yo toda la mañana escucho una canción cristiana. Y entonces, pero tú estás leyendo la Biblia, tú estás pasando tiempo en la palabra de Dios. Bueno, yo a veces también leo un devocional como el Pan Diario o algún otro devocional. Y déjenme decirles, no hay nada de malo con que usted escuche una canción cristiana, con que usted se lea el Pan Diario o cualquier otro devocional que otros hombres y mujeres de Dios ya han preparado de antemano. Pero mi hermano, mi hermana,
Si tú quieres desarrollar una vida de piedad, ejercitarte para la piedad, tú necesitas pasar tiempo personalmente con el Señor en su palabra. Nada, y repito, absolutamente nada puede sustituir el valor de que tú y yo pasemos tiempo a solas con el Señor en su palabra. Escuchar canciones cristianas, eso es excelente. Leer devocionales, leer otros libros cristianos, eso está muy bueno. Pero te repito, nada va a sustituir el tiempo que tú y yo pasamos personalmente con el Señor en su palabra, día tras día, donde buscamos encontrarnos con el Señor. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, un pasaje que quizás ustedes conozcan, en el capítulo 3, versículos 14 al 17. Dice allí, pero persiste tú en lo que has aprendido. Oiga lo que está diciendo, persiste. Esto es parte de la disciplina, este llamado a perseverar. No es solamente que yo voy a leer la Biblia un día. No, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo está exhortando aquí a Timoteo con una de las disciplinas, como decía hace un momento, más esenciales, básicas, que todo creyente, en la que todo creyente debe perseverar en todo momento, y es persistir, seguir leyendo, seguir exponiéndonos a la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante las Escrituras? ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Bueno, en primer lugar, según este texto que acabamos de leer, la única razón por la que Timoteo o Pablo o cualquier otra persona estaría interesado o estaría buscando del Señor es que por medio de las Escrituras, es por medio de la palabra de Dios que uno llega al conocimiento del Señor Jesucristo. Si nosotros no tenemos la palabra de Dios, no tenemos la luz necesaria que nos va a apuntar hacia el rostro glorioso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Así que tú y yo necesitamos día tras día exponernos a la palabra de Dios para que seamos sorprendidos, para que seamos maravillados por nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de la palabra de Dios que conocemos la salvación. Es por medio de la palabra de Dios que estamos con nuestro Salvador. Y yo no sé tú, pero yo quiero estar día tras día en comunión cerca de mi Señor y Salvador Jesucristo. Pero vemos también que el apóstol Pablo presenta aquí la importancia de uno perseverar, de uno persistir en la palabra de Dios, en el sentido de que no es solamente para la salvación que yo necesito la palabra, no. Y mucha gente piensa de que el evangelio de Cristo es solamente necesario hasta el punto en el que yo voy a ser salvo. El evangelio me confronta con mi pecado, me enseña a mi Salvador, pero una vez yo soy salvo, ya yo no necesito más del evangelio, ya yo no necesito más de la palabra de Dios. Pero eso no es lo que nos dice aquí el Señor, no. El Señor nos dice en su palabra que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Para mí ahora, en el presente, la palabra de Dios es útil. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y es interesante que todo este término aquí, toda esta explicación de lo que hace la palabra de Dios, que enseña, que redarguye, que corrige, que instruye en justicia, tiene un lenguaje también de entrenamiento. Y estamos hablando de ejercítate para la piedad. Y pensemos una vez más quizás en atletas profesionales. En nuestro país tenemos muchos jugadores de pelota que han llegado a las grandes ligas.
Y el hecho de que ellos ya estén firmados en un equipo de Grandes Ligas no significa que si el juego es a las 8 de la noche, ellos se aparecen en el estadio a las 7 para ponerse su uniforme y calentar un poco. No. Ellos se pasan el día haciendo ejercicio, practicando, entrenando. Cuando no hay temporada de pelota, ellos tienen que seguir entrenando, manteniendo su condición física. Y mis hermanos, lo que el Señor nos está diciendo a nosotros por medio de este texto es que la palabra de Dios es lo que nos va a ayudar a nosotros a estar en una condición espiritual que va a llevarnos a vivir de una manera piadosa, que va a llevarnos a vivir en santidad, que en otras palabras, mi vida, mi testimonio va a ser un medio a través del cual el Evangelio de Cristo sea exaltado. Pero para que eso sea una realidad, yo necesito mantenerme en la palabra de Dios. Hay un texto que muchos de nosotros que hemos crecido en el Evangelio, quizás desde niños nos hemos memorizado y que pensando en gimnasio, pensando en ejercicio, en entrenamiento, yo pudiera presentárselo en esta tarde como una rutina. Usted va al gimnasio y a veces en los gimnasios, en las paredes, tienen rutinas, ejercicios que hacen, que si le van a dar espalda, que si le van a dar a pecho, que si le van a dar a los brazos o a las piernas, y hay rutinas de ejercicios para ejercitar esos músculos. Bueno, pues yo quisiera compartir con ustedes brevemente una rutina a través de la cual usted puede ejercitarse para la piedad leyendo las Escrituras. Y les recuerdo, esta no es la única disciplina espiritual en la que nosotros debemos enfocarnos, pero es quizás la más importante. Y de hecho, les animo a que ustedes puedan seguir leyendo en las Escrituras o quizás leerse ese libro del doctor Donald Whitney sobre las disciplinas espirituales. Pero vuelvo a esta disciplina de la lectura, de la meditación de la palabra de Dios, porque es esencial para nuestras vidas. El pasaje que hacía referencia hace un momento, Josué capítulo 1, versículos 7 y 8, nos presentan a nosotros una rutina que podemos emplear en nuestra vida día tras día para nosotros ejercitarnos en la piedad por medio de la lectura. Dice este texto, Josué 1, 7 y 8, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A muchos de nosotros nos fascina escuchar esas últimas palabras, que harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y pensamos que, óyeme, yo quisiera que el Señor prospere todos mis caminos, yo quiero que todo me salga bien. Pero eso es como una persona, que vuelvo a repetir, es miembro de un gimnasio y ve que en el gimnasio ciertamente hay personas que están fit, que están en forma, que están bien en salud y piensa, óyeme, yo quiero ser como ese hombre, yo quisiera verme como esa mujer. Y simplemente van al gimnasio y se sientan o cogen su teléfono y se tiran una foto de que en el gimnasio, de que están haciendo ejercicio, pero realmente no están haciendo nada. A veces, nosotros como cristianos queremos disfrutar de estas bendiciones de las que el texto nos presenta aquí. Queremos la bendición de Dios, queremos el éxito, queremos que nos vaya bien. Pero estamos dispuestos a hacer la rutina que el Señor nos presenta aquí. ¿Cuál es la rutina que podríamos encontrar en este texto? Bueno, en primer lugar, yo creo que una de las cosas que es evidente es que cuando dice en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El versículo 7 también habla de cómo uno va a ser, de cómo uno debe tener presente la ley de Dios para ser conforme a la ley. En otras palabras, esto significa que en mi vida yo voy a tener presente la palabra. Y lo primero que podríamos apreciar aquí es algo básico. Lee las Escrituras. Lee la palabra de Dios.
Día tras día exponte a la palabra de Dios. No es suficiente tú simplemente escuchar una canción cristiana o leer algún devocional por ahí. Y repito, no hay nada de malo con hacer esas cosas. Pero eso no sustituye esta rutina de ejercitarnos para la piedad por medio de nuestro tiempo en la palabra de Dios. Lee, que nunca se aparte de tu boca, que siempre tú tengas presente en tu vida la palabra de Dios. Pero también podríamos agregar a esto el tema de escudriñar la palabra, de conocer qué es lo que dice, entender qué es lo que el Señor me está diciendo. Esta palabra aquí, ciertamente, si usted, hay alguna de las palabras que podríamos encontrar en la Reina Valera o cualquier otra versión que quizás en un principio no podríamos entender, bueno, pues busque qué significa esa palabra, cómo se usa en otros textos, cómo se define en un diccionario bíblico. Escudriñe, estudie, entienda, pero no solamente leer y escudriñar, sino quizás aquí es que viene la parte que nosotros a menudo pasamos por alto, y es medita en la palabra de Dios. Dice el versículo 8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y eso de meditar es como estar rumiando. Tú permitir que al leer la palabra de Dios, al tú tomar de la palabra de Dios que está en tu mente, en tu corazón, tú permitir que esa palabra esté dando vueltas en tu mente, en tu corazón. Tú hacer preguntas de, óyeme, ¿qué significa esto para mí? O cómo yo puedo conocer mejor a Dios, cómo yo puedo apreciar los atributos de Dios. ¿Qué significa que Dios haya hecho esto por mí? Y hacer preguntas al texto, meditar en la palabra de Dios de forma tal que no sea simplemente que lo leí, me pasó por la cabeza y se me fue, no. La forma en la que tú y yo vamos a retener la palabra de Dios es cuando nosotros empezamos a meditar en ella. Y esto es básico, esto es crucial. Si queremos el éxito, si queremos la prosperidad que Dios está presentándonos aquí, si queremos la bendición de Dios, es imprescindible que tú y yo meditemos en la palabra. No es solamente leerla es importante, leerla es buena, pero el Señor nos está diciendo aquí, medita en ella. ¿Por qué? Porque yo necesito día y noche tener la palabra de Dios presente. ¿Para qué? Para que, como termina diciendo este versículo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y la última parte entonces de esta rutina es aplicar la palabra de Dios a mi vida. Una vez más, si yo quiero la prosperidad, si yo quiero el éxito, o en palabras de Timoteo, si yo quiero vivir esta vida piadosa, una vida que adorne el evangelio de Cristo, yo necesito meditar en la palabra de Dios para que al tener la palabra de Dios presente en mi mente, en mi corazón, en la mañana, en la tarde, en la noche, yo pueda guardarla, yo pueda actuar conforme a lo que el Señor me dice en su palabra. Muchos de nosotros, quizás la práctica que tenemos es que leo un versículo o leo un capítulo o tengo un plan de lectura de la Biblia anual y eso es excelente. No estoy en contra de eso, pero me ubico o me enfoco simplemente en leer mis 2 o 3 capítulos. Leí 3 capítulos, cerré la Biblia y antes de que la Biblia yo la cerrara ya se me olvidó todo lo que yo he leído. Pero el Señor me está diciendo aquí que la rutina correcta es que yo debo meditar en ella. ¿Para qué? Para que durante el día, en lo que yo he meditado, yo pueda cumplir con esto. Así que, en primer lugar, vemos que para nosotros vivir esta vida en la que estamos perseverando en la sana doctrina y en la que estamos promoviendo una vida de santidad, necesitamos ejercitarnos para la piedad. ¿Cómo? Bueno, siendo personas que estamos siendo disciplinados, que estamos cumpliendo con estas disciplinas espirituales. Pero en segundo y último lugar, ejercitarse para la piedad depende también de que tengamos una motivación correcta. Mire conmigo una vez más el texto, nuestro texto base aquí, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7, dice, ejercítate para la piedad, y el versículo 8 nos dice, porque el ejercicio corporal
para poco es provechoso. No es que no sea provechoso para nada, pero dice aquí que para poco es provechoso. Y el contraste es, a donde vamos entonces, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Note aquí que el texto nos está presentando una motivación por la cual yo voy a desear ejercitarme para la piedad. Y en principio nosotros vemos que el ejercitarse para la piedad tiene beneficios eternos. Dice que esta promesa es de esta vida presente y de la venidera. Y lo normal es que nosotros pensemos inmediatamente en los beneficios de la salvación. Y es correcto, porque más abajo en este mismo capítulo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la palabra de Dios. Persiste en ello. Y otra vez, persistir, perseverar. ¿Por qué? Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Al final de cuentas, yo creo que todos nosotros estamos enfocados y estamos buscando realmente lo que es esta salvación dentro de lo que somos creyentes. Nos preocupa nuestra condición, dónde vamos a pasar la eternidad. Y el Señor nos está diciendo aquí que una manera a través de la cual nosotros podemos garantizar que vamos a permanecer, que vamos a salvarnos a nosotros mismos de los que nos oyen, es cuando tú y yo perseveramos en la palabra de Dios. Así que tenemos una motivación aquí muy, pero muy importante. Mi vida eterna, mi condición de salvación hasta cierto punto, como el Señor nos presenta aquí, está garantizada cuando nosotros perseveramos en la palabra de Dios. Pero hay algo más que quisiera llamar la atención aquí para terminar. Y es el hecho de que el texto nos dice: ejercítate para la piedad. La piedad es simplemente nosotros vivir una vida que busque en todo agradar a Dios. Para el apóstol Pablo, no había una persona más importante, más especial que el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, nosotros encontramos palabras en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 11 que dicen: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y una vez más, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. En otras palabras, el apóstol Pablo aquí estaba tan impresionado, tan maravillado, amaba tanto al Señor Jesucristo, que esto lo movía a él a querer conocerlo más, a estar en su presencia. Y cuando nosotros buscamos ejercitarnos para la piedad, lo que estamos buscando hacer es vivir de una manera que sea agradable a nuestro Salvador. Mucha gente piensa en esto de la piedad o en esto de la santidad como una serie de reglas, mandamientos, deberes que yo tengo que cumplir, que son deberes, que es una imposición sobre mí, que van a amargar mi vida, que van a coartar mi felicidad. Pero mi hermano, mi hermana, cuando tú y yo estamos conscientes de que la vida de piedad a lo que nos está llevando es a vivir de forma tal que agrademos a aquel que murió por nosotros. Mire, como el apóstol Pablo, nosotros podemos decir: todo lo demás es como basura. ¿Por qué? Porque para mí amar a mi Salvador, conocer a mi Señor Jesucristo, es algo que, como dicen por ahí el famoso eslogan, no tiene precio. La vida de piedad, el ejercitarnos para la piedad, hacia eso es que nos dirige, a que nos deleitemos en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. El Señor,
nos llama a perseverar en la sana doctrina, a promover una vida de santidad, ejercitándonos en la piedad. Y para lograr esto, debemos estar dispuestos a esforzarnos de manera disciplinada, buscándole a Él y siendo motivados con conocer a aquel que dio su vida por nosotros y deleitarnos en nuestra comunión con Él. Que el Señor nos permita tomar la decisión, la determinación de ser diligentes en buscar de Él, en vivir, en ejercitarnos para la piedad, y que el Señor nos permita conocer el deleite de nuestra comunión con Él. Vamos a orar. Padre, gracias damos por la oportunidad que nos das en esta tarde de ser confrontados, de ser animados con tu palabra, para que si no estamos enfocados en vivir de una manera piadosa, en ejercitarnos para la piedad, nos preocupemos, Señor, y nos ocupemos en conocer estas disciplinas que nos van a llevar a una vida de piedad. No para nuestra gloria, sino para tu gloria, Señor. Para que el Evangelio de Cristo pueda ser exaltado. Oh Señor, pon en nosotros este fervor, este deseo, este anhelo de conocer más a nuestro Señor Jesucristo, de amarle más, y que en la medida que pasamos tiempo en tu palabra, al conocerle más, al conocerle mejor, eso enciende en nosotros esa pasión por pasar tiempo en su palabra, por pasar tiempo conociéndote a ti, Señor. Padre, que cada uno de los jóvenes que en esta tarde se está exponiendo a este tiempo de predicación, a los talleres, que puedan salir de aquí con esta determinación de que en su vida se van a ejercitar para la piedad, para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Bien, que el Señor les bendiga.